Ya dije la semana pasada que me equivoco con eso. Bueno, muy bien. Ahora sí, ¿cómo están? ¿Cómo pasaron la semana? ¿Bien? La semana pasada yo les dejé un desafío de que puedan de seleccionar a un hermano dentro de la iglesia y que puedan estar orando por él toda la semana. Espero que así lo hayan hecho, porque hoy vamos a continuar el texto en Filipenses. Algunos ya me dijeron, ya quiero saber lo que viene, quiero saber qué es lo que dice ahí, qué es lo que está hablando, porque hoy Pablo nos va a decir qué tipo de oración quiere él que tengamos, cómo es la oración. Está bien, estuviste orando esta semana, tal vez por tu hermano, y eso es espectacular, es lo que hay que hacer, pero hoy vamos a ver específicamente qué es lo que Pablo quiere que oremos principalmente. Entonces, para comenzar quiero hacerles una pregunta. ¿Por qué creen? Yo, como saben, estoy casado con Flor, hace ya 2 años y medio por civil y 1 año y medio por iglesia, por el tema de la pandemia y todo. Algunos conocen la historia, bueno, no viene al caso. El tema fue cuando cuando empezamos a salir de novios, ¿no? Cuando nosotros nos pusimos de novios, yo dije, bueno, esta va a ser la mujer, ella quiero que sea la mujer que me va a acompañar el resto de mi vida. ¿Y cómo llegué a esa conclusión? ¿Por qué yo elegí a Flor, por ejemplo? ¿No? Porque la empecé a conocer. Empecé a conocer cómo era ella, empecé a conocer cómo ella se manejaba dentro de la iglesia, empecé a conocerla más personalmente, empezamos a ser amigos, me gustaba mucho cómo ella servía dentro de la iglesia principalmente, también era hermosa, entonces eso también me gustaba. Pero principalmente lo que más me gustó fue su actitud dentro de la iglesia, digamos, dentro de cómo ella se manejaba y cómo ella iba creciendo en el Señor, cómo amaba al Señor. Entonces, por esas cosas que yo iba conociendo de ella, dije, sí, si Dios quiere, quiero que ella sea mi esposa. Entonces empecé a orar por ella y eventualmente, después de un par de años, nos casamos. Y hoy disfruto un montón eso porque eso que yo conocí es así hasta el día de hoy. Pero lo que quiero que veamos es que yo elegí a ella porque yo la empecé a conocer. La empecé a conocer y conocía más y más de ella y entonces por eso la elegí. Hoy Pablo quiere mostrarnos cómo podemos elegir lo mejor. ¿Cómo se puede elegir lo mejor, lo de más valor, para que entonces, y este es el punto de Pablo, la prioridad de tus oraciones sea la madurez espiritual de tus hermanos? Es un poco raro cómo está esto porque el pasaje va como en 2 partes. Voy a ir llevándolos en cuanto a eso, síganme. Pero lo que Pablo quiere enseñarnos hoy es que las prioridades de tus oraciones, lo más importante de tus oraciones, debe ser la madurez espiritual de tus hermanos en Cristo. Esa oración que vos fuiste haciendo durante toda la semana, hoy vamos a ver cuáles deben ser las principales peticiones. Y hoy vamos a ver 3 peticiones, las 3 peticiones más importantes de Pablo. Las 3 peticiones más importantes de Pablo en sus oraciones. Entonces, como dije previamente, antes hemos visto, les dejé el desafío de orar por nuestros hermanos, pero vamos a ver entonces cuál es la primera petición más importante de Pablo. Él dice así en versículo 9, vamos a ir leyendo el pasaje. Dice, y esto pido en oración, que el amor de ustedes abunde aún más y más en conocimiento verdadero y en todo discernimiento, a fin de que escojan lo mejor para que sean puros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos del fruto de justicia que es por medio de Jesucristo para la gloria y alabanza de Dios. Olvidé mencionar que esto es el pasaje en Filipenses 1, si no lo dije antes, el libro de Filipenses, capítulo 1, versículo 9. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por
este maravilloso pasaje, donde Pablo nos enseña, donde tú nos enseñas, Padre, a cómo debemos orar, cuáles deben ser nuestras peticiones delante de ti. Pedimos, Señor, que hoy podamos salir de aquí, Señor, con el desafío de meditar en cómo nosotros oramos, en cuáles son nuestras prioridades en nuestras oraciones. Pido, Señor, que tú obres en nuestros corazones, que apliquemos estas verdades una vez que salgamos de aquí. Pedimos en el nombre de tu Hijo Cristo. Amén. Bien, Filipenses 1, versículo 9, ya dimos lectura. Entonces vamos a mirar cuál es la primera petición más importante de Pablo. La primera petición es que sean más sabios en el amor. Que sean más sabios en el amor. Y esto pido en oración, que el amor de ustedes abunde aún más y más en conocimiento verdadero y en todo discernimiento. Este pasaje casi que se predica solo, no necesitaría notas porque está bien explicado lo que él quiere decir ahí. Que el amor de ustedes abunde. Pero te hago una pregunta, ¿cómo es tu oración siempre? Si todos los días orás antes de acostarte o a la mañana cuando te levantás, ¿cómo es tu oración? ¿Sobre qué cosas orás? Tal vez pedís al Señor un mejor trabajo o un trabajo si no tenés trabajo. Pedís por salud, para vos, para tu familia, tal vez. Tal vez bienestar económico, Señor, te pido por un auto, por una casa, por esto, por lo otro. Tal vez, si sos más joven, pedís por una novia. ¿Cuáles son las cosas que orás? ¿Orás por vos, por lo que te pasa a vos? ¿O orás por lo que le pasa a otro? Pablo acá va a orar por ellos. Y él dice, y esta es mi oración. La oración que yo vengo diciendo de antes, cuando él dice en versículo 3, fíjense, doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de ustedes, pido siempre con gozo en cada una de mis oraciones por todos ustedes, esta es la oración. Él ora que abunden en amor. Esta palabra abunden es lo que se encuentra en Mateo 14, cuando están en la alimentación de los 5.000, ¿recuerdan? Cuando dice que todos comieron y se saciaron y recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas. Eso que sobró es esta palabra abunden, es que el amor sobreabunde, que sobrepase, es esa palabra. Y él va a orar por ellos para que sea de esa forma. Aunque Pablo les dice que no es que siempre es así, en 1 de Tesalonicenses, él les va a decir, en un pasaje extenso, no lo voy a leer todo, pero él nos va a decir que nosotros ya tenemos amor, que nosotros ya nos amamos, ya venimos a la iglesia, nos congregamos, nos amamos los unos a los otros, pero Pablo está diciendo, aún hay más del amor. Y hoy vamos a analizar por qué él dice esto. Lo que Pablo quiere enseñarnos acá es que este tipo de amor, el amor incondicional, el amor ágape que a veces nombramos, este amor no viaja solo, no viene solo. No es simplemente un sentimiento, no es algo que simplemente va a venir, bueno, vengo a la iglesia y ya eso es amor. Bueno, eso es parte del amor, pero hay más. El amor no es solamente eso, no es un sentimiento. Fíjense, ahí dice que abunden aún más y más en conocimiento, que el amor de ustedes abunde aún más y más en conocimiento verdadero. No sé bien si sus Biblias dice eso, yo tengo otra versión, pero la palabra es conocimiento. Y este no es cualquier tipo de conocer. A veces cuando yo empecé a preparar esto, dije, bueno, esto de conocer es, claro, lógico, tiene lógica. ¿Por qué? Porque cuanto más conozco una persona, más puedo llegar a amarlo, ¿o no? Hablamos mucho de eso en el matrimonio. Hay que conocer a tu cónyuge o cónyuge, no sé cómo lo dicen. Hay que conocer al otro para poder llegar a amarlo.
Hay que conocer a tus hermanos para llegar a amarlo. Y yo dije, bueno, entonces está hablando de eso. Pero después fui un poquito más y dije, ¿por qué dice conocimiento verdadero? Y la palabra en griego es muy interesante porque es un conocimiento más grande del conocer normal. Hay dos palabras, uno es conocimiento normal, conocimiento general, digamos, y después está esto, que es un conocimiento pleno o alto, un conocimiento que viene de lo alto. Entonces, ¿por qué dice esto? Porque este tipo de conocimiento solo viene de Dios. Es el conocimiento de Dios. Es el conocimiento que Dios nos ha derramado a nosotros. El conocimiento de su amor. En Romanos 5 dice que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Ese tipo de conocimiento, conocer que el amor de Dios fue derramado en nosotros, ese es el conocimiento que está hablando acá. ¿Y qué conocemos del amor? Porque, como dijo un comentarista, no sabemos cómo es el amor, pero sí sabemos cómo se manifiesta. Podemos conocer cómo se manifiesta. ¿Qué conocemos? Por ejemplo, en Juan 15 dice, nadie tiene un mayor amor que este, que uno dé su vida por sus amigos. Es lo que Cristo hizo en la cruz. Ese es el amor más grande que conocemos. Entonces, conocer de ese amor es lo que Pablo quiere enseñarnos. Cristo en la cruz, el amor más grande, que siendo enemigos de Dios, como dice Romanos, Cristo nos reconcilió. Por el amor que Él tenía, nos hizo aceptos, nos aceptó en su familia. Es el amor de Dios que nos dio todas las cosas. Es conocer que Dios es nuestro Padre, nuestro amigo. Ese es el tipo de amor. Pero ahora, conociendo ese amor, hay cosas que puedo hacer ahora que antes no podía hacer. Antes de que yo conozca el amor de Dios, no podía hacer un montón de cosas que hoy sí puedo hacer. Por ejemplo, Efesios 5 dice que debemos perdonar a las personas. Vamos a Efesios 4, dice, sean más bien amables, Efesios 4:32, unos con otros, misericordiosos, perdonándose unos a otros, así como también Dios los perdonó en Cristo. Ahora que conozco que Cristo me perdonó, puedo perdonar. Así como Cristo perdonó, yo perdono. De la misma forma, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, porque Dios nos perdonó. Entonces, conozco que Dios me perdonó y puedo perdonar. Conozco que aunque yo era enemigo de Dios, aunque no merecía ese perdón, puedo perdonar a ese hermano que no lo merece, que realmente no lo merece. Mirá lo que me hizo, no merece que yo lo perdone. Y tal vez no lo decís abiertamente, pero en tu mente estás como, jamás voy a perdonar a esa persona, porque mirá lo que me hizo. Bueno, cuando empezás a conocer cómo vos eras enemigo de Dios, decís, eso no es nada. Se habla de la parábola de los deudores, que Cristo habla y dice, había un deudor y él debía muchísimo dinero, tanto que no se puede calcular la medida. Y el rey le perdonó todo. Pero después esa misma persona que fue perdonada, había otro, un tercero, que le debía muy poco dinero, el sueldo de un mes más o menos, y le dice, mirá, te voy a pagar pronto, pero por favor, no me hagas nada. Y dice que lo asió, lo agarró de acá, lo puso contra la pared y le dijo, dame lo que me debes. Y recién había sido perdonado. Toda una deuda inmensa. No seamos como ese hombre. Cuando conocemos el amor de Dios, tenemos ese conocimiento, ahora podemos amar como Dios quiere. Podemos ver que Dios nos dio todas las cosas y porque Dios nos dio, por ejemplo, a su Hijo, nosotros podemos dar. Como Dios nos da todas las cosas,
Podés preguntar, ¿quién me dio el trabajo? Me lo dio el Señor. Y entonces puedo ofrendar, por ejemplo. Puedo llegar a tener confianza en otros, en otras personas, porque Dios me puso en una familia. Él me dio ese entender que ahora somos una familia y puedo tener confianza en ellos. Y más afuera todavía, ahora, frente al rechazo o a la persecución, yo sigo predicando el Evangelio. Ese es el tipo de amor que conociéndolo puedo hacerlo. ¿Ven ese patrón? Eso es de lo que está hablando acá, que el amor abunde en conocimiento, en el conocimiento que viene de Dios. Ese es el tipo de amor que Pablo está hablando acá. Y esto es lo que Lucas 7 dice, Lucas 7, 47 dice, por lo cual te digo que sus pecados, que son muchos, han sido perdonados porque amó mucho, pero a quien poco se le perdona, poco ama. ¿Entienden? Más conozco del amor de Dios, más amo. Eso es lo que Pablo quiere decir. Que conozcamos más del amor de Dios para poder amar más, para poder que ese amor sobresalga. Pero después dice allí discernir. Dice, y en todo discernimiento, al final del versículo 9. Discernir, conocemos la palabra, es diferenciar las cosas, hacer diferencia entre cosas. En Job dice, en Job 12, dice, ¿no distingue el oído las palabras como el paladar prueba la comida? Eso es lo que es discernir. Nosotros cuando hablamos, ustedes me entienden la diferencia entre palabra y palabra. ¿Por qué? Porque conocemos el idioma y podemos discernir las palabras. Y cuando nosotros probamos algo y decimos, esto tiene sabor a pollo, por ejemplo, ¿por qué? Porque conocemos el sabor del pollo y podemos discernir. Pero ahora si yo hablara en chino a ustedes, no me entenderían nada, no sabrían diferenciar cuándo empieza una palabra y cuándo termina la otra. ¿Por qué? Porque no lo conocen, no conocen el idioma. Cuando nosotros no conocemos el amor de Dios, no empezamos a indagar sobre qué significa el amor de Dios, no vamos a poder discernir. No vamos a poder amar como debe ser. Y cuando él dice discernir acá, primeramente vamos a discernir lo que está mal y lo que está bien. Claramente, entendemos lo que está bien y lo que está mal. En Hebreos 5 dice, pero el alimento sólido es para los adultos, los cuales por la práctica tienen los sentidos ejercitados para discernir el bien y el mal. Por la práctica vas a discernir lo que está bien y lo que está mal. Pero luego viene un pasito más. Debo aprender a separar lo que es importante de lo que no es importante. Ahora entiendo lo que está bien y lo que está mal. Pero ahora entre lo que está bien voy a separar lo que es importante de lo que no es importante. Y también se dice que vas a poder empezar a separar lo que es bueno, lo que es lo mejor y lo que es excelente. Y les voy a dar un ejemplo de esto. Esto lo dijo un pastor, pero yo le voy a dar un ejemplo cercano. Yo sé que a Flor le gusta el café a la mañana. Nosotros no tomamos mate. Bueno, Flor sí, yo no. No por nada especial, pero bueno. Entonces a la mañana a ella, cuando se levanta, le gusta un buen café con leche. Ahora, yo sé eso, porque la conozco, ella tiene más leche que café, bueno, todo eso. Pero está buenísimo eso, es muy bueno que a la mañana cuando nos despertamos, un café con leche. Listo, y vamos a trabajar, ¿no? Ahora, eso es muy bueno, pero ¿qué tal sería cuando nosotros tomamos un café, pero leemos un devocional? Algunos conocen los de La Buena Semilla, por ejemplo, o hay devocionales de todos los días. Esos son muy buenos. Eso es mejor todavía. Entonces tomamos un café, pero leemos un devocional y después nos vamos a trabajar. Eso es mejor. Ahora,
Lo mejor que eso aún es un café, medialunas, tostadas, dulce de leche y abrir la Biblia y leer directamente de lo que dice Dios. Personalmente nosotros leemos un salmo cada día y eso podés hacerlos, leer un salmo cada día. Pero lo que quiero mostrar con esta ilustración es que hay algo bueno, entonces nos podemos levantar 15 minutos antes de salir y tomar un café y chao, nos vemos. O podemos levantarnos más o menos media hora antes, tomar un café, leer algo rápido y salir. O podemos levantarnos una hora antes, tomar un café, hacer tostadas, hacer algo lindo, leer bien de la Biblia, charlar sobre eso. ¿Entienden la diferencia? Hay cosas que son más excelentes. Entonces, ¿por qué hacemos esto? Porque conocemos el amor de Dios. Porque conocemos más de Dios, vamos a buscarlo más de manera más excelente. Y te invito, hermano, que medites en tu corazón sobre cómo amás a tus hermanos. Si querés amar más a tus hermanos, si querés tener más amor, tenés que conocer más del amor de Dios. Ahora, lo que fluye naturalmente de todo esto, de conocer del amor de Dios y discernir el amor, es elegir lo mejor. Ahí fíjense en versículo 10, a fin de que escojan lo mejor. La segunda petición más importante de Pablo es que elijan lo que vale la pena, lo que realmente vale la pena. Que elijan aquello que es excelente y solamente se queden con eso. Que no vayan a lo que es bueno, más o menos, o bueno, está bien, podemos hacerlo un poquito mejor. No, anda a lo que es excelente. Que elijan lo que vale la pena, dice, a fin de que escojan lo mejor, para que sean puros e irreprensibles para el día de Cristo. Es lo que fluye naturalmente. Si conozco del amor, puedo discernir, puedo saber, esto es mejor que esto es mejor que esto. Pero ahora hay una gran diferencia entre saber lo que está bien y lo que está mal, lo que es bueno, excelente, lo que es bueno, mejor y excelente, y ahora hacer lo que es excelente. Hay un gran trecho allí. Es fácil saber lo que es lo mejor, pero otra cosa es elegir lo que es lo mejor. En 1 de Juan 3:18 dice, hijos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. En Santiago dice, hablando de un ejemplo más práctico, si un hermano o una hermana no tiene ropa y carecen de sustento diario, y uno de ustedes les dice, vayan en paz, caliéntense y sáciense, pero no les dan lo necesario para su cuerpo, ¿de qué sirve? Es súper claro. Vos podés decir, yo amo a mis hermanos, sí, tengo un amor tremendo por mis hermanos, o quiero amarlos, pero después viene una persona con necesidad y vos ves que te dice, mirá, no, estamos sin trabajo o no tenemos para comer, y vos le decís, bueno, que Dios te bendiga, que Dios te va a dar lo que necesitas, y lo mandás a tu casa. ¿De qué sirve que le digas eso? Está diciendo Santiago. ¿De qué sirve? De nada. Nosotros debemos elegir lo que es lo mejor, actuar. En nuestra casa nosotros tenemos para el frío una salamandra que ahora hay que arreglarla porque tiene un problema, pero cuando funcionaba bien, para poder hacer el fuego, para que el fuego funcione bien, hay que saber cómo armar el fuego. Hay que poner, si alguna vez tuviste una salamandra, sabés que no siempre es fácil. Metés un fósforo y prende y ya está. Algunos le echan medio litro de alcohol y prende, sí. Pero para saber armar el fueguito, para que empiece a quemar bien, primero tenés que poner algo más bien más seco o papel, después cartón, arriba más leña más fina y más leña gruesa. Si no lo haces de esa forma, no va a funcionar, te lo aseguro. Yo le enseñaba a Flor cómo hacer y por ahí ella no le salía y metía por ahí mucha leña gruesa y de a poco le fui enseñando y ella ahora es una experta. Pero si no lo haces de esa forma,
nunca va a prender el fuego. Y lo mismo es acá. Si no empezás a conocer al Señor, a conocer de su amor y empezás a discernir, nunca vas a saber lo que es lo mejor para tus hermanos. Nunca vas a saber elegir qué es lo mejor. Entonces, todo es una secuencia de hechos. Y a veces son cositas pequeñas los que hacen la diferencia entre si amás a tus hermanos o no. Por ejemplo, hay muchas personas que cuando no los saludás, dicen, ese hermano no me saludó. Y ya hay algo adentro que es difícil de sacar y dicen, ese hermano no me saludó. Y ya tiene algo contra mí. Seguro o, no sé, me odia, por eso no me saludó. Y tal vez tu hermano se le pasó y ya está. Pero saludarse, ir hasta la persona, decirle, hola, ¿cómo te va? Decir el nombre, hola, José, ¿cómo estás? Esas cosas hacen la diferencia en la otra persona. Y eso es amor. Pero más allá de las cosas simples, ¿qué es lo que elijo? ¿Qué elijo hacer? ¿Elijo para mí? ¿Elijo lo que me importa a mí o elijo lo que es para mis hermanos? ¿Pasar más tiempo con ellos o tengo que trabajar, tengo que hacer esto, tengo este compromiso, todo esto? ¿Qué es lo que elijo? Hermanos, Pablo nos está diciendo acá que la mejor elección es orar de esta forma. Orar pidiendo por tus hermanos conocimiento y discernimiento, a fin de que ellos escojan lo mejor. Ahora vos también debes orar por esas cosas para vos, pero específicamente Pablo nos está diciendo por ellos. ¿Y por qué hacemos esto? Porque buscamos un resultado. Fíjense en versículo 10, a fin de que escojan lo mejor, para que sean puros e irreprensibles para el día de Cristo. Acá la palabra puros es la palabra sinceros. Es la palabra que en la Reina Valera se traduce como sincero. Y viene de una palabra en latín que significa sincera. Y viene de anteriormente a eso, de los antiguos hebreos, griegos, que hacían vasijas de arcilla. Algunos conocen bien esta ilustración. Vasijas de arcilla, y la arcilla, si alguna vez hiciste cerámica, sabés que la arcilla se parte muy fácilmente. Es muy complicado de llevar al horno y cuando sale del horno está impecable, es bastante complicado. Imagínense en la antigüedad cuando no había niveles de temperatura, cuando había que poner fuego, muy complicado. ¿Qué pasaba? La arcilla se partía. ¿Y qué hacían los artesanos, los malos artesanos? Le ponían cera donde se había resquebrajado. Entonces la cera tapaba esas imperfecciones, lo pintaban bien, hacían un lindo laburito y lo ponían a la venta. Claro, vos ibas a comprar, te llevabas el jarrón a tu casa y el jarrón le ponías agua caliente y la cera se derretía, empezaba a perder por todos lados o se terminaba de partir todo. Entonces era cuando había un comerciante que estaba vendiendo, lo que había que hacer era levantar la vasija, mirarla a través del sol, y en el sol podías ver si tenía cera o no. La palabra acá significa juzgar a través del sol. Sé que es un lío esto, pero fue pasando por los años de esta forma. Cuando uno era puro, cuando estaba bien completamente, era una vasija sin cera. Y los mejores comerciantes, adivinen dónde se ponían, en el medio del sol, en el rayo del sol, porque decían, estas son, fíjense, las vasijas están puras, no tienen ni una imperfección. Y cuando Pablo nos habla acá de ser puros, tiene la misma idea. Y tiene varias implicaciones, implica varias cosas. Primero, significa que nuestro amor puede ser, vamos a ir viéndolo desde el contrario de lo que significa. Si nuestro amor no viene de conocer al Señor, adivinen qué, va a venir de otro lado. Y ese otro lado es el mundo. Y nuestro amor puede ser impuro. Puede ser una mezcla de lo que Dios dice un poco y de lo que el mundo me ofrece como amor. Entonces el mundo me dice, no, tenés que hacer esto para amar a la otra persona.
Tenés que seguir estos 3 pasos para llegar al amor. Cuando Dios nos presenta el amor, fácil, acá. Y si estás buscando el amor que ofrece el mundo, no va a resultar. Tu amor va a ser impuro, va a ser una mezcla. También puede significar que tu amor es falso, que es artificial, que es algo que no es real y hasta puede ser manipulador. Vos presentás una cosa como amor, pero estás esperando que el otro también te dé. Cuando el amor acá es incondicional. No tiene nada que ver si el otro me da. Yo voy a dar, porque Dios me dio sin esperar nada a cambio. Y también puede causar incertidumbre. Cuando tu amor no es puro, causa incertidumbre. No sé lo que va a venir con este hermano. Realmente, no sé con qué me va a venir. No le voy a hablar porque, mirá, ¿y sabés lo que causa? Causa miedo. Cuando el amor es impuro, causa temor. No sabés cómo va a reaccionar. Entonces, si tu amor es fingido, te aviso, va a causar temor en otros. Y no uno bueno, no el que querés. Y el temor es, dice un comentarista, el temor es la dolorosa emoción de que algo nos puede hacer daño o causar sufrimiento. La dolorosa emoción de que algo nos puede hacer daño. ¿Vos querés causar eso en tus hermanos? Bueno, buscá el amor afuera en el mundo. Pero si querés tener amor real, que dice acá Pablo, amor verdadero, buscalo solo en el Señor, que no sea impuro, que no sea una mezcla. En 1 de Juan 4:18 dice, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. No tenemos que tener un amor impuro. El amor impuro va a causar temor. El perfecto amor echa fuera el temor. Pero hay otro resultado aquí. Dice, puros e irreprensibles para el día de Cristo. Irreprensibles tiene como un doble significado. Quiero que ya que lo sepan. Por un lado significa estar sin mancha. Cuando yo busco el amor de Dios es parecido a lo de puro. Entonces voy a ser puro, voy a ser sin manchas, no voy a tener otra mancha. Y también significa causar tropiezo. No voy a causar tropiezo a nadie. Y yo luchaba un poco con esto, en decir, bueno, ¿cuál de los significados va más acá? Y un pastor, el doctor Fisher, si lo conocen, él me dio la solución y me dijo, es así, mirá, es fácil. Estar sin mancha no va a causar tropiezo en otros. Y ahí está la solución. Claro, como si yo conozco a Dios, si yo discierno, elijo lo mejor, empiezo a andar buscando solamente el amor de Dios para ser puro, ¿voy a hacer que otro caiga? ¿Realmente voy a tener algún tipo de tropiezo en otros? Claro que no. Porque siempre voy a escoger lo mejor para el otro. Siempre voy a ir buscando qué es lo mejor para mi hermano. Entonces, si siempre hago eso, nunca voy a hacer que un hermano caiga. Es bastante lógico. En 1 de Juan 2:10 dice, el que ama a su hermano permanece en la luz y no hay causa de tropiezo en él. Si amas a tu hermano, no hay forma de que tropiece, de que causes tropiezo. Pero aquí dice que todo esto es puros e irreprensibles para el día de Cristo, hasta el día de Cristo. Esto es para siempre. Dice en 2 de Pedro, pero el día del Señor vendrá como ladrón, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos serán destruidos con fuego intenso y la tierra y las obras que hay en ella serán quemadas. Y el versículo 12, en 2 de Pedro 3, dice, esperando y apresurando la venida del día de Dios, en el cual los cielos serán destruidos por fuego y los elementos se fundirán con intenso calor. Pedro nos está diciendo que lo único que va a permanecer, más adelante en el pasaje dice, lo único que va a permanecer es el amor.
No hay otra cosa más importante. Y Pablo quiere decirnos lo mismo. Y más adelante en Filipenses 3, versículo 20, él dice, porque nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también ansiosamente esperamos a un Salvador, el Señor Jesucristo. Nuestro amor, el amor que conoce del amor de Dios, el amor que empieza a discernir, a elegir lo mejor, a ser puros, a ser irreprensibles o sin tropiezo, es para siempre, es hasta el día de Cristo. Entonces, Pablo nos dice que él oraba para que los hermanos sean más sabios en el amor y que elijan lo que vale la pena, pero cuando empiezo yo a mirar hacia el que está a mi lado y no tanto a mí mismo, entiendo que no se trata de mí. Fíjense en versículo 11, la tercera petición de Pablo, llenos del fruto de justicia, que es por medio de Jesucristo, para la gloria y alabanza de Dios. La tercera petición de Pablo es que su vida sea el reflejo de la gloria de Dios. Que tu vida sea el reflejo de la gloria de Dios. No se trata de nosotros, no se trata de mí. Pero ahora fíjense algo, Pablo nos da su oración. Él nos dice, esta es mi oración. Y él nos va a hablar de una oración privada que él tiene. ¿Por qué Pablo va a contarnos cómo él ora en privado? ¿Por qué quiere decirnos, esto es lo que yo oro todos los días? Porque nos quiere dar un ejemplo. Fíjense ahí mismo en Filipenses 4, versículo 9, él dice, lo que también han aprendido y recibido y oído y visto en mí, esto practiquen y el Dios de paz estará con ustedes. Pablo quiere darnos un ejemplo. Esta es la oración que yo hago por ustedes. Ustedes oren de la misma manera. Hagan lo mismo. Y les digo, hagan lo mismo que hace Pablo. Pablo ora por sus hermanos, no ora por él mismo. Creemos que sí, él oraba por él, pero siempre, él dice, siempre en todas mis oraciones oro por ustedes. Y de esta forma. Entonces, hermanos, el desafío es, no ores tanto por vos, por las cosas tuyas, empezá a elegir lo que es mejor, que es orar por tus hermanos. ¿Por qué? Fíjense cómo es. Como abunda mi amor en conocimiento, como yo empiezo a conocer del amor de Dios, yo empiezo a discernir, yo empiezo a elegir lo mejor, elijo orar por mis hermanos. Eso es lo mejor que puedo hacer. Y luego, ¿sabes qué? Vas a orar esto mismo, que ellos conozcan, que ellos disciernan, que ellos elijan lo mejor, para que sean puros, irreprensibles. ¿Y sabes qué? Eso va a hacer que, otra vez, oren por vos, o ellos oren por otros hermanos. Y todo este amor sube para la gloria de Dios. Si es el amor de Dios, todo ese amor vuelve al Señor. Esto es el primer gran mandamiento. En Mateo 22 dice, Maestro, le vinieron a preguntar, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Y él le contestó, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y toda tu alma y con toda tu mente. Este es el grande y primer mandamiento. Y el segundo es semejante a este, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Solamente estos dos mandamientos. Y Pablo nos está enseñando lo mismo. Nosotros conocemos y amamos a Dios, entonces amamos a nuestros hermanos. Tiene que ver con eso. Es una secuencia lógica. Lo que yo conozco de Dios, eso hago. Y cuando amo de esta forma también, el mundo lo ve. Cuando empiezo a amar más a mis hermanos que a mí mismo, el mundo lo va a ver. Juan 13:35 dice, en esto conocerán todos que son mis discípulos, si se tienen amor los unos a los otros. Hermanos, abundemos más en amor, como dice Pablo acá, que el amor de ustedes abunde más y más, pero conociendo lo que Dios hizo.
por nosotros. Y como dije antes, ¿de dónde viene todo este conocimiento? No es un conocimiento que viene del mundo, es el conocimiento por medio, dice allí en versículo 11, por medio de Jesucristo. Romanos 11 dice, oh profundidad de las riquezas y de la sabiduría y del conocimiento de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos, pues ¿quién ha conocido la mente del Señor o quién llegó a ser su consejero? ¿Quién le ha dado a él primero para que se le tenga que recompensar? Porque de él, por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria para siempre. Amén. Es para la gloria y alabanza de Dios. Lo que hacemos, tu oración por tus hermanos, da gloria a Dios. Da la gloria a Dios. Entonces, hermano, ¿cuál es tu prioridad en tus oraciones? ¿Por qué cosas estás orando? La semana pasada les di el desafío. Ahora continuemos con ese desafío de orar por tus hermanos, de seleccionar un hermano y orar por él, pero pensando en esto, que mi hermano crezca, que mi hermano conozca más del amor de Dios, que empiece a discernir, que empiece a elegir lo que es mejor y que sea puro, irreprensible y que sea para la gloria de Dios, que esa sea nuestra oración por nuestros hermanos. Si decidiste hacerlo, hacelo de esta forma. Eso va a traer gloria a Dios. ¿Cuánto estás invirtiendo en orar por estas cosas? Decidí elegir lo que es mejor. Esto es lo mejor. Este tipo de oración es lo mejor. Orar por tus hermanos de esta forma. Oramos. Padre, te damos gracias por este tiempo que podemos compartir tu palabra. Te damos gracias, Señor, que en tu palabra tú revelas cómo es tu amor, cómo debemos nosotros conocer del amor de Dios y para entonces discernir, para poder elegir lo mejor, para ser puros, sinceros, sin mancha, sin causar tropiezo a nadie, Padre. Te pido, Señor, que obres en nuestros corazones, que nosotros seamos así, pero que también oremos por nuestros hermanos de esta forma. Pido, Señor, también que si hay alguien en esta mañana que no te conoce, que no conoce tu amor, que pueda poner su confianza en ti, Padre, que pueda conocer que tú moriste en la cruz por él y que pueda ser salvo, Padre. Pedimos todo esto en el nombre de tu Hijo Cristo. Amén.